Vamos a leer la palabra del Señor. Atención con esta reflexión. Atención lo que vamos a leer. Dice verso 10 de Hechos capítulo 23. Dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Fíjate. O sea, tenía miedo de que a lo mejor lo apuñalaran, a lo mejor lo tomaran y rasgaran sus ropas, no lo sé, lo dañaran, lo despedazaran, usa ese verbo, la palabra. Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos, medio de sus enemigos, y le llevasen a la fortaleza. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Verso 11. A la noche siguiente se le presentó ¿quién? Se le presentó el Señor. Se le presentó Cristo mismo. Y le dijo, escuche con atención, número 1, le dijo: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. 2, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí hay cosas maravillosas. Yo quiero inmediatamente entrar en este estudio. Mire, lo primero es que el Señor sabe dónde tú estás. Pablo estaba en una cárcel, estaba probablemente pasando frío porque lo tomaron tal como estaba y lo enviaron, ¿cierto?, frente al tribuno y de ahí a la cárcel. Entonces probablemente no alcanzó a guardar nada de lo que tenía. Estaba probablemente angustiado. ¿Y por qué angustiado? Porque en Jerusalén le había ido muy mal con la predicación. ¿Cuántos se convirtieron, dime tú, en Jerusalén? Muy pocos. No se convirtieron tantos como en Corinto, no se convirtieron tantos como en Tesalónica. Entonces uno dice, wow, en Berea, incluso en Berea le fue bien a Pablo, le fue bien en Galacia, pero en Jerusalén sus hermanos rechazaron la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que lo difamaron, levantaron cargos falsos contra él, de tal manera que lo apresaron y querían matarlo. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor se le aparece, sabe dónde está Pablo, porque Dios sabe dónde estamos. Dios sabe dónde tú estás. ¿Estás en una cárcel? ¿Estás en un hospital? ¿Dónde te encontró el Señor? No lo sé. ¿Te encontró en el mall de Castro? ¿Te encontró navegando en un barco? Mira, Dios sabe dónde tú estás. Jesús sabía dónde estaba Pablo, le visita y le dice: ten ánimo, Pablo. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba desanimado. Y tal vez tú estés desanimado hoy. A lo mejor estás haciendo la obra de Dios, estás sirviendo a Cristo, estás ministrando y tú dices: oye, me ha ido mal, he predicado, no se ha convertido ni un alma y no veo nada. Sigo adelante, pero no, sin ver resultados en el ministerio, sin ver resultados en mi vida, y te estás desanimando porque a lo mejor no ves resultados. Déjame decirte que Pablo ahí en Jerusalén no vio casi ningún resultado. Y el Espíritu más encima le dijo: oye, te van a apresar, te van a entregar a los gentiles. Y claramente estaba decaído, triste, a lo mejor deprimido por lo que había ocurrido. Y Jesús le dice: como has testificado de mí en Jerusalén. Fíjate que no tiene que ver con el resultado, porque en Jerusalén le había ido mal. No había ganado muchas almas en Jerusalén Pablo. Mira, no alcanzó ni siquiera a hablar. Se metió al templo, lo agarraron, lo quisieron golpear, empezaron a golpearlo, tuvieron que venir una patrulla romana a sacarlo, porque si no lo matan. Entonces no tiene que ver con el resultado, porque por increíble que parezca, Dios busca que seamos fieles al mensaje. ¿Ok? Más allá de los resultados, porque escúchame, hay momentos en que no van a haber resultados. Y ahí es cuando hay que caminar por fe. En estos discursos tan exitistas que hoy día encontramos, todo es éxito, tiene que irte bien, y a veces no te va bien. Y esa es la dura realidad, no nos va bien a veces. Y a Pablo, a pesar de eso, Jesús le dice: de esa misma forma, como tú testificaste en Jerusalén de mí, así mismo es necesario que testifiques también en Roma. Yo creo humildemente que aquí se refiere a la manera fiel en que Pablo expuso el Evangelio y no a los resultados. ¿Por qué? Porque no le había ido bien, no se habían convertido muchos, sin embargo en Roma sí le fue bien. Entonces, este segundo párrafo, cuando le dice: así es necesario que testifiques también en Roma, Dios le revela, le dice: tú vas a llegar a Roma. Pablo no lo sabía hasta ese punto, o sea, lo intuía, a lo mejor él tenía ganas, lo dice en algunas cartas: yo tengo ganas de ir a Roma, pero
Yo creo que Pablo nunca pensó que el Señor se iba a tomar de esta situación crítica, de esta cárcel que él estaba viviendo, para llevarlo a Roma. A lo mejor Pablo pensó que él iba a ir predicando como lo había hecho en Galacia, con toda libertad, en Berea, en Tesalónica, en Filipo. A lo mejor él pensó que iba, como siendo ciudadano romano, iba con toda tranquilidad a exponer el Evangelio en Roma, pero no. Dios lo llevó en cadenas. Así que a veces llegamos a las plantas del Señor, llegamos al servicio, al ministerio de Dios en cadenas, es decir, con una situación adversa. Que Dios toma, ¿cierto? Toma esta situación adversa para cumplir su voluntad. Esto es muy importante. Hay situaciones dolorosas que hemos vivido que Dios las permite para su propósito. Para su propósito. Y aquí se vale de la cárcel, de la injusticia, del maltrato que Pablo sufrió para llevarlo a Roma. Finalizo con una reflexión que es muy potente. Tómala para tu vida, por favor. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Escuche. Es una ley universal espiritual que gobierna este mundo. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Todo lo que nosotros hagamos nos va a venir de vuelta. No es el karma, no se llama así, no es karma, es la ley de la siembra y la cosecha. Jesús la expuso. Y recuerdas tú que Pablo permitió que apiedraran a Esteban. ¿Te acuerdas, verdad? Que él dijo, bueno, ¿lo apiedraramos o no? Dijo, sí, piedras con él. Bueno, Pablo también fue apiedrado. ¿Te acuerdas tú que Pablo arrastraba a la gente a los tribunales y los encadenaba, a familias enteras, y los obligaba a blasfemar de tanto maltratarlos? Bueno, ahora lo están golpeando, lo están encadenando y lo están llevando a un lugar donde él no, de la forma que él no quiere, ¿verdad? O de que él no se imaginaba, tal como él hizo con los primeros cristianos. O sea, Pablo cosechó lo que sembró. Y esta es una ley que uno dice, wow, es como estremecedora, porque ojo con lo que sembramos, porque va a venir de vuelta. Ojo si hablamos mal de los demás, porque van a hablar mal de nosotros. Si amamos a los demás, nos van a amar. Si respetamos, nos respetarán. Si maltratamos, seremos maltratados. ¿Por qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El apóstol lo vivió y nosotros también vamos a experimentar esta ley de la siembra y la cosecha. Dios nos bendiga. Un abrazo para ustedes.